Les confieso que lo que vamos a hablar el día de hoy nació de un anuncio publicitario. Es interesante a veces cómo Dios se comunica con uno, porque desde hace 3 semanas he estado pasando, de la casa de ustedes aquí a la casa de Dios. En el trayecto siempre paso por un semáforo aquí cerca de este edificio, y entonces desde hace semanas he estado viendo el anuncio. Aquí en Mérida le llaman el espectacular, sé que en otros lados le llaman diferente, pero es ese, el grandote que está ahí arriba. Entonces Dios me ha estado como que diciendo: hay que preparar un mensaje donde incluyas esto. Y ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, pues hoy va a ser ese día. ¿Okay? Así que más adelante van a ver, van a entender de qué es lo que estoy hablando. Pero el caso es que vamos a prepararnos para algo un poquito diferente el día de hoy. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo en tu presencia, y te pedimos que hables a nuestros corazones. Disponemos nuestros oídos espirituales para escuchar y también para poner en práctica aquello que tú nos revelas. Y te pido que del mismo modo tú estés también ahora con la clase de los niños, que los niños puedan poco a poco reintegrarse a las actividades normales aquí en tu casa también, así como en la escuela, y recuperar las vidas que ellos tenían. Señor, gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén. Pues desde hace unas 4 semanas hemos estado hablando del tema de la santidad, y hoy va a ser la última vez que hablemos de este tema, cuando menos como parte de una serie. Y al estar pensando en el día de hoy, me di cuenta de que ya hablamos de la necesidad de la santidad, ya hablamos de qué pasa cuando tienes un encuentro con el poder y la santidad de Jesús, y hablamos de un montón de cosas acerca de la santidad, pero no hemos definido qué es la santidad, qué significa y cómo lo aplicamos a nuestras vidas. Así que vamos a empezar el día de hoy con una definición de la santidad, aunque creo que todos entendemos de alguna manera lo que es o lo que significa la santidad en la vida de uno, ¿sí? Y hoy vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de la santidad. ¿Qué significa cuando Dios escribe y dice: sean santos como yo soy santo, dice el Señor? Y no lo dice en una vez, ni 2 lugares, ni 3 lugares, ni 4 lugares, ni 5, o sea, lo dice un montón de lugares. ¿Qué será que quiere decir eso y cómo es que lo hacemos? Pues eso es el tema en el que vamos a estar meditando el día de hoy, ¿sí? Y en realidad la palabra santidad tiene 2 maneras de entenderse, o 2 definiciones o explicaciones. Por un lado está el uso diario o cotidiano, como empleamos la palabra santidad o el concepto de santidad, porque generalmente el concepto de santidad es un sinónimo, así lo usamos, y no es incorrecto, pero es un sinónimo de pureza moral o rectitud. Entonces, por ejemplo, cuando decimos esa mujer es una santa, o ese varón es un santo, ¿okay? No refiriéndose a una estatua, ¿estamos de acuerdo? A una persona. Cuando usamos con alguna persona, ¿verdad? Entendemos que la persona que estamos describiendo con esa palabra reúne una serie de características, de virtudes o cualidades morales. Por ejemplo, rectitud, paciencia, tal vez justicia, honradez, bondad, paz, sencillez, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros usamos la palabra santidad, o nos referimos a alguien como un santo, decimos o pensamos en esas virtudes o en esas cualidades morales. Y eso no es incorrecto, nada más está
incompleto, porque hay un significado adicional que vemos en la palabra de Dios, y eso es que la palabra santo quiere decir separado, apartado. Aquello que es santo es algo que es otro, es diferente comparado con algo o alguien, que no se puede clasificar de una manera fácil. Entonces, cuando se aplica a Dios mismo, la santidad quiere decir que debido a que Dios es trascendente, o sea, Él trasciende todo lo que existe, ¿sí? Debido a su poder, debido a su magnificencia, Dios entonces por naturaleza es superior, es diferente, es superior a cualquier otra cosa que existe. Es superior en poder, es superior en gloria, es superior en autoridad, es superior en dominio, y por lo tanto por naturaleza es santo, porque esas cualidades que Él tiene lo hacen diferente a todo lo demás que existe. Amén, ¿estamos todos? Muy bien. Tal vez lo podemos entender mejor de esta manera. Todas las cosas que existen se pueden clasificar. Los humanos se clasifican por género, ¿sí? Los animales se pueden clasificar por tipo. Hay animales vertebrados e invertebrados. ¿Cuáles son los vertebrados? A ver, ¿quiénes se acuerdan de sus días? Los vertebrados son los que tienen huesos. Los invertebrados son los que no tienen huesos. Entre los vertebrados están los mamíferos, los reptiles, los peces, los anfibios y las aves. También se pueden clasificar por su alimentación. Hay animales que son carnívoros, hay animales que son herbívoros y hay animales que son omnívoros, muy bien, que comen tanto carne como hierba. Entonces, todo lo creado se puede clasificar. Aún los seres celestiales o angelicales se pueden clasificar. Y en la Biblia vemos que hay querubines, hay serafines, hay diferente clasificación, ¿verdad? Hay los que nosotros conocemos tradicionalmente como ángeles, que son mensajeros. ¿Okay? La palabra ángel no es un nombre, es una función, son mensajeros, eso significa la palabra ángel. Y de hecho, inclusive en la Biblia hay algunos ángeles que aparecen por allá en el Antiguo Testamento que son designados como hijos de Dios. Así aparecen un grupo de ángeles, ¿verdad?, que son llamados hijos de Dios. Pero el punto es que no hay nadie como Dios, porque a Dios no se le puede clasificar. Él es el alfa y el omega, es el principio de todo y el final de todas las cosas. Amén. Él es santo, y fuera de Él nada de lo que existe podría existir. Eso quiere decir la palabra santo cuando se usa en la Biblia. No hay categoría para encasillar a Dios. Es separado, es apartado, es otra cosa que no hay, no podemos clasificarlo. ¿Se acuerdan cuando Jesús calmó la tormenta, cuando estaban todos Él y sus discípulos en el bote? Y lo hablamos creo que hace 2 semanas. Se asustaron con la tormenta, pero después quedaron mega asustados, porque esa es la palabra en el griego, súper asustados con Jesús. Y entonces dijeron, bueno, en español en las Biblias normalmente traducen: ¿quién es este que hasta el viento y las olas le obedecen? ¿Se acuerdan de esa pregunta que hacen los discípulos? En el original más bien es así: ¿qué tipo de hombre es este que hasta el viento y las olas le obedecen? ¿Qué tipo de hombre? No se puede clasificar. No hay nadie así. Dios no es como nada ni como nadie. No hay categoría que puede contener a Dios Padre, ni a Dios Hijo, ni a Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Dios es santo porque es diferente. Es separado, apartado de la humanidad y de toda la creación. Pero aunque Dios es santo,
y está separado de la humanidad y la creación por naturaleza, Él ha depositado en cada hombre y mujer, ha depositado la capacidad para experimentar lo santo, lo sagrado. ¿Sí? De hecho, han habido antropólogos y sociólogos cristianos que han hecho estudios en todo el mundo, en muchas partes del mundo, y han notado que las personas tienen una noción, aunque no sean cristianas, tienen la noción de lo que es un lugar sagrado y un tiempo sagrado. ¿Sí? Por ejemplo, piensen ustedes en su infancia. ¿A dónde ibas cuando algo te salía mal? Así terriblemente mal, te sentías muy mal, o te regañaban, o te sentías muy triste. ¿A dónde ibas? ¿Ibas a tu cuarto? ¿Te refugiabas ahí? ¿Ibas al closet? ¿O ibas a la esquina de algún lugar de la casa y agarrabas al peluche o al animalito, al gatito, al perrito, y agarrabas tu sábana, tu cobertor y ahí te ponías? ¿Cuántos hicieron algo así? Mentirosos, todos hacíamos eso. Tal vez no era la casa, tal vez era un lugar afuera, en el campo, un árbol, no sé. El punto es que ahí encontrábamos refugio. ¿Por qué? Porque era un lugar apartado. Tenía un propósito específico ese lugar. Era un lugar santo para nosotros. ¿Entienden cómo se usa esa idea de la santidad? Así es, un lugar apartado. Los países tienen días en que celebran algo, alguna acción o algún acontecimiento que es importante para la nación. Y se celebran y se conmemoran cosas. Algunas naciones tienen lugares que son especiales. En Estados Unidos, por ejemplo, en donde estaban las Torres Gemelas, allá en Nueva York, a ese lugar, aún el día de hoy, le llaman el lugar sagrado. Porque ahí fallecieron 3,000 y cacho de personas inocentes. ¿Sí? En México hay un lugar similar allá creo que es el Parque de Chapultepec, donde perecieron los niños héroes. ¿Cuántos saben de esa historia? Es un lugar sagrado para la nación. Entonces, el punto es que todos nosotros entendemos qué es lo santo y lo sagrado. Por eso cuando Dios nos dice en su palabra, sean santos como yo soy santo, podemos entender que entre otras cosas implica una separación, un desprendimiento de lo cotidiano, de lo que nos rodea, una separación de aquello con lo cual nos identificábamos y una celebración de algo nuevo y diferente a como eran las cosas anteriormente. ¿Okay? Estamos todos en la misma frecuencia. ¿Okay? Bueno, eso es como que a manera de introducción. ¿Okay? Ahora, en la Biblia hay 6 lugares, 6 pasajes que usan esa frase donde dice sean santos como yo soy santo, o sean santos porque yo soy santo. Hay 6 lugares. Uno está en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, y los otros 5 están en el Antiguo Testamento. Y el de Primera de Pedro, el que está en el Nuevo Testamento, básicamente aparece como está citando a uno de los pasajes del Antiguo Testamento. Porque en Primera de Pedro dice, como está escrito, sean santos porque yo soy. O sea, está citando a uno de los otros 5. ¿Okay? Entonces prácticamente esta idea de Dios para su pueblo y su deseo de que seamos santos porque Él es santo, ¿okay? Es una idea que aparece tanto en el Antiguo Testamento, y eso también
traspasa hasta el Nuevo Testamento y se aplica a nosotros el día de hoy. El deseo de Dios es de que nosotros seamos santos como Él es santo. ¿Sí? ¿Alguien sabe, que no sea pastor, en dónde se encuentran las 5 referencias a esa frase de que sean santas como yo soy santo? Están en un solo libro. ¿Alguien sabe cuál es? Levítico. ¿Quién lo dijo? Una graduada de un instituto bíblico. Muy bien, gracias. Están en Levítico. Es en el libro de Levítico donde se nos presenta por primera vez, se le presenta al pueblo de Israel el concepto de la santidad de Dios y lo que significa para nuestras vidas. ¿Sí? Ahí dije que habían 5 versículos, vamos a ver nada más 3 de los 5 para tener una idea de cómo dicen estos versículos. Levítico 27, estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea, dice: ustedes deben consagrarse a mí y ¿qué cosa? Ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. ¿Okay? Aquí vemos que la consagración de uno lleva a la santidad. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Okay. Pero si leemos este versículo, el mismo versículo, pero vamos a invertir y lo vamos a leer al revés, diría algo así: cuando Dios es el Señor de tu vida, tu deber es consagrarte a Él y ser santo. ¿Okay? ¿Lo puedes ver? Dice lo mismo: ustedes deben consagrarse a mí y ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. Nada más lo invertimos. Si el Señor es tu Dios, entonces debes consagrarte y ser santo. ¿Okay? Consagrarte y ser santo significa apartarte de aquello que contamina tu corazón y tu mente. ¿Sí? Y significa adorar única y exclusivamente a Dios. Muy bien, Levítico 11:45 es otro pasaje donde dice: yo soy el Señor, yo los he sacado de Egipto para ser su Dios, así que ustedes, ¿qué cosa? Deben ser santos, porque yo soy santo. Ahí aparece. Okay. En otras palabras, si Dios te ha librado de una vida de esclavitud, entonces Él se espera que vivas una vida de santidad y consagración a Él. Okay. Y vamos a ver un tercer versículo, Levítico 20, verso 26. Dice: ustedes tienen que serme santos. ¿Ven qué enfáticos son estos versículos? O sea, en ninguno de estos dice cuando te acuerdes, ¿verdad? Cuando se te ocurra. No. Vean cómo dice ustedes tienen que serme santos. ¿Por qué? Porque yo, el Señor, soy santo. Yo los he apartado. Ahí está esa idea. Nos ha apartado. Los he apartado a ustedes de los otros pueblos para que sean míos. Aquí vemos el concepto de la santidad en acción. Si le perteneces a Dios, si eres cristiano, entonces Él te ha apartado de tu antiguo pueblo. Esto quiere decir de tu antigua identidad, de tu antigua heredad, y te ha dado una nueva identidad y una nueva heredad. Eso es lo que significa. Y como ya no le perteneces al pueblo antiguo, al pueblo del adversario, del enemigo de Dios, entonces has sido apartado como posesión de Dios. Y debido a eso es que forzosamente necesitas vivir una vida de santidad como Dios se lo espera. ¿Okay? Por lo tanto, ya no puedes volver a vivir la vida como la vivías de antes. Muy bien. Esto es básicamente como vemos el concepto de santidad y qué es lo que Dios espera de nosotros. Ahora, necesitamos entender cómo es el proceso de santidad en tu vida.
Y el libro que nos va a auxiliar es el libro también de Levítico. Ahora, Levítico es voy a hacer la pregunta: ¿cuántos de los que están aquí han leído el libro de Levíticos? Pero así sinceramente. No los que dijeron, bueno, leí un versículo y la cerré porque... ¿Cuántos han leído el libro de Levítico? ¿Cuántos entendieron el libro de Levítico? Ajá, ahí está la cosa. Es un libro difícil de entender, de leer, ¿verdad? Normalmente cuando estamos todos emocionados y decimos voy a leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, empezamos con Génesis y estamos todos emocionados porque son historias y wow, mira lo que hizo Dios aquí. En Éxodo también, y después llegamos a los demás y decimos bueno, ok, se debe poner mejor, y llegamos a Levítico y tiramos la toalla, ¿verdad? Porque describe todos los detallitos de la ley de Moisés, ¿sí? Si haces esto, tienes que hacer lo otro. Si fuiste aquí, tienes que hacer. Si te pasó esto, entonces tienes que hacer esto. Si pecaste, tienes que traer este sacrificio de tal cosa. Si no tienes eso, es esta otra cosa. Y así se la pasa todo el libro, ¿sí? Habla de todos los reglamentos que Dios tenía para ellos en el desierto, de cómo acercarse a Él, qué hacer en caso de pecado, qué tipo de sacrificio traer, ¿sí? Por eso es difícil entender, porque no se aplica a nuestras vidas hoy día. Pero lo que sí se aplica a nuestras vidas son los principios que están contenidos ahí. Por eso es que vemos que la frase que debemos ser santos porque Dios es santo está allá y se pasa al Nuevo Testamento también, ¿sí? Hay otras cosas en Levítico. Por ejemplo, está el mandamiento de no matarás. Bueno, entonces en el Nuevo Testamento y el día de hoy sigue ese mandamiento porque es un mandamiento moral. Y aparte, Jesús nos la puso aún más complicada. Porque Jesús dijo, bueno, ustedes han escuchado que se dice no matarás, pero yo les digo, aquel que en su corazón ha deseado mal para su prójimo, ya hizo eso, ¿okay? O sea, hay una enseñanza moral que siempre va de la mano con una enseñanza de alguna acción, ¿okay? Y nosotros nos tenemos que enfocar en lo que Dios quiere de nosotros, en los principios morales y éticos que van del Antiguo al Nuevo Testamento y se aplican al siglo XXI también, ¿ok? Bueno, entonces, esto suena muy complicado, pero no lo es. Les prometo, ahorita cuando yo empiece a hablar algunos van a medio cerrar sus ojos. Pero cuando lleguemos a la aplicación práctica en nuestras vidas, ahí sí se les van a abrir los ojos, Pongan atención, porque lo que complica nuestro entendimiento de la enseñanza de Levíticos es que crecimos nosotros con una enseñanza griega, humanista, y la enseñanza y la cultura griega, o sea, me refiero en cuanto a la santidad y nuestra manera de pensar, únicamente hay dos categorías, ¿sí? Está lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Y esto de las dos categorías de pensamiento es algo que heredamos de los griegos y se refleja en todo lo que creemos: lo alto y lo bajo, el cielo y la tierra, los seres celestiales y los seres terrenales. Pero vemos que para Dios y para el pueblo de Israel, e inclusive para los judíos de hoy día, porque crecen todavía el día de hoy leyendo Levítico cada año, no hay dos categorías, hay tres categorías. Y aquí en Levítico se nos presenta ese concepto y no nos debe sorprender, porque el 3 lo vemos a través de toda la Biblia.
Dios es tres personas. Nosotros, los humanos, somos cuerpo, alma y espíritu. Los animales en la creación, en Génesis, se describen en tres grupos: los que vuelan, los que andan en la tierra y los que nadan. Okay. Todo está lleno de tres. Vemos en pasajes que habla de los cielos, la tierra y debajo de la tierra. Okay. Son tres las categorías. Y si uno no entiende este concepto de tres, no va a poder entender el libro de Levítico o el concepto de la santidad desde la perspectiva de Dios. ¿Okay? Porque aquí en Levítico se nos presentan tres aspectos de la vida de toda persona. Y primero les voy a explicar el concepto y después vamos a aplicarlo a nuestras vidas el día de hoy. ¿Les parece? ¿Qué más me van a decir? Yo soy el que tengo el micrófono. Ok. ¿Puedes poner la diapositiva, por favor, de los tres? Estos son las tres categorías. ¿Okay? Los sacerdotes usaban las palabras que están a su derecha: sagrado, común, impuro. ¿Okay? Para ofrendas y utensilios y actividades que ellos realizaban. Y la población en general usaba las palabras puro, limpio y sucio. ¿Okay? Significan lo mismo, son intercambiables, nada más que a veces se confunde cuando leen, porque a veces aparece la palabra sagrado o a veces limpio, pero básicamente para uso sacerdotal usaban las palabras que están a la derecha. Para uso del pueblo en general usaban palabras que están a la izquierda, pero son intercambiables. Puro y sagrado es lo mismo, limpio, común es lo mismo, sucio, impuro es lo mismo. ¿Ok? Así que vemos que hay una categoría de cosas y acciones que son puras o sagradas o consagradas cuando tiene que ver con personas. ¿Okay? Y hay otra categoría de cosas que son comunes o limpias, y hay una tercera categoría de cosas que son sucias, impuras. La condición de común o limpio es lo que divide a lo sagrado de lo impuro, a lo puro de lo sucio. ¿Sí? Y les voy a dar un ejemplo de cómo funciona esto. Si alguien compra o fabrica una copa, ¿okay? Esa copa, al salir de la fábrica, estamos hablando en los tiempos de Israel. Este es el concepto, para que entendamos el concepto y después lo vamos a aplicar. Pero vamos a imaginarnos que en una fábrica sale una copa. Esa copa, cuando sale de la fábrica, es de uso común, limpio. ¿Ok? Si se consagra esa copa para uso en el tabernáculo, entonces esa copa, ¿sí?, se consagra y se vuelve sagrado o puro o consagrado. ¿Ok? Uso exclusivo del tabernáculo, que en realidad, usando un ejemplo aquí pequeño, eso hemos hecho con los instrumentos. ¿Okay? Los instrumentos que tenemos aquí no lo llevamos a fiestas, no lo damos prestados ni alquilados para pachangas y para... ¿Por qué? Porque han sido... Muy bien, estamos entendiendo, perfecto. Ok, vamos a seguir con el ejemplo de la copa. Esa copa, vamos a suponer que alguien tiene mucha sed y no tiene dónde tomar agua y entra al tabernáculo y toma la copa que ha sido consagrada y entonces toma agua con esa copa. Automáticamente esa copa que antes era consagrada se vuelve común o limpio porque fue usado indebidamente. Y vamos a suponer que esa copa que alguien tomó entró y lo tomó para poder beber agua, resulta que es una mujer de la vida galante.
Los de aquí de Mérida entienden esa descripción, ¿ok? Una ramera, una prostituta, ¿ok? Que no se ha arrepentido, ¿ok? Entonces, misma acción, toma agua de una copa, automáticamente esa copa, entonces, ¿qué le pasa? Se vuelve sucio o impuro. ¿Entienden cómo funciona eso? En el libro de Levítico. Ok, entonces, en otras palabras, uno puede hacer de algo sagrado algo común cuando es profanado o usado de manera incorrecta. ¿Sí? Levítico es el libro que explica qué cosas y acciones y personas son las que contaminan aquello que es sagrado o es puro. Y qué cosas o acciones son las que santifican un utensilio o una persona que es común. Lo común, cuando es limpio, sano, ¿sí?, es considerado bueno, pero se puede ensuciar, corromper y volver impuro. Sí, esa es la tercera categoría. Lo impuro, lo malo, lo sucio, lo inmundo, lo profano. ¿Okay? Y así como hay un proceso para profanar o ensuciar lo sagrado, hay un proceso para abajo, ¿sí? También hay un proceso para limpiar lo que es impuro y volverlo común, y para consagrar aquello que es común o limpio y volverlo sagrado o puro. ¿Sí? Y el proceso que va de sagrado a común a impuro siempre trae muerte. Y el proceso que va de sucio a limpio a sagrado o consagrado siempre trae vida y siempre requiere de sacrificio. ¿Ok? Hoy día no tenemos que hacer los sacrificios que hicieron en el libro de Levítico, porque el Señor Jesús fue el único y suficiente sacrificio por nosotros. Amén. Por medio del cual Él nos saca de lo impuro, de lo sucio, de lo inmundo y nos hace limpios. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Bueno, antes de que yo les diga qué dice la palabra de Dios. Cuando un bebé nace, ¿en cuál de esas tres categorías está? Los humanistas que no creen en Dios nos enseñan, y esto es lo que enseñan en escuelas humanistas. Cuando ustedes vean que una escuela es humanista, y así es parte de su título de la escuela, enseñan cosas humanas. ¿Okay? Y lo que enseñan en escuelas humanistas y en general la sociedad es que un niño no es ni bueno ni malo, es limpio y nace limpio. Y si tiene malos ejemplos, entonces se corrompe. Si tiene buenos ejemplos, entonces crece. Así es como nos enseñan. La palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios enseña, ¿sabes qué? Todos nacimos en pecado. Por lo tanto, nacemos ¿en cuál de las tres categorías? Impuros. ¿Eh? Y cuando nosotros recibimos el efecto del sacrificio del Señor Jesús, dejamos la impureza y somos limpiados. Y una vez siendo limpios, entonces comienza el proceso de santificación en nuestras vidas. Y es a base de sacrificio. El primer sacrificio para que vayamos de sucios a limpios lo hizo el Señor Jesús. Los demás los tenemos que hacer nosotros. Porque tenemos que desprendernos de las cosas de nuestra vieja naturaleza. ¿Ok? Bueno,
Ya le encontraron, ya le agarraron aquí cómo es esto. Muy bien. Ahora, con este entendimiento básico de Levítico, vamos a aplicarlo a nuestras vidas. Pero antes, un ejemplo de la vida. Bueno, les dije al principio que vi un anuncio, y este mensaje es porque vi un anuncio. Bueno, les mencioné que el pueblo judío, aún el día de hoy, el pueblo judío crece leyendo Levítico, aún los judíos de hoy día. ¿Cuántos saben que México tiene muchos judíos? ¿Sí? Miles. ¿Cuántos saben que la ciudad de Monterrey fue fundada por judíos? Bueno, y algunas veces las personas judías, como todos los demás, trabajan en el área de la mercadotecnia, y algunas veces la cultura y el entendimiento y los valores judíos se reflejan en campañas de publicidad, como esta que está a 5 esquinas de aquí. ¿Puedes poner la foto, por favor? Es de Leche Santa Clara, de un momento común a un santo momento. Qué interesante, ¿verdad? Ahora ya entienden un poquito más el trasfondo. Cuando yo todos los días veo eso pasando de casa de ustedes para venir para aquí, y Dios estaba, tienes que hablar de esto, tienes que hablar de esto. Bueno, hoy es el día. Gracias. Vamos a regresar. Bien. La realidad es que todas las personas que están aquí en este edificio hoy día, y los que están viéndome o escuchándome en este momento, se encuentran en una de esas 3 categorías. Esa es la realidad. O eres inmundo, sucio, impuro, profano, o eres limpio, y el único que te puede limpiar, estamos hablando con respecto al tema de santidad, el único que te puede limpiar lo único que te puede limpiar es la sangre de Jesucristo. Y eres limpio, ¿verdad? Pero a veces nos conformamos con ser limpios y comunes, y decidimos no vivir una vida mala, pero también decidimos no sacrificar lo que tenemos que sacrificar para llegar a donde Dios quiere de nosotros, que seamos santos como Él es santo. ¿Sí? Así que o eres de la categoría del sucio o impuro o inmundo, o eres limpio, ¿sí? O estás en el proceso de santificación que nunca se acaba en realidad hasta que regrese el Señor Jesús. No hay de otra, estás en una de esas 3. Y el Espíritu Santo el día de hoy te va a revelar en cuál de esas 3 tú estás. ¿Sí? Pero lo que sí te puedo decir es que un verdadero cristiano no puede tener una vida de inmundicia, una vida impura, sucia, porque si vive de esa manera, en realidad no ha nacido de nuevo, no ha recibido los efectos de la muerte de Jesucristo en su vida. No me refiero a que tropieces y caigas y digas, wow, como dicen en México, se me chispoteó, ¿verdad? Me tropecé, pero tu verdadero anhelo no es estar metido, sumergido en donde estás. Tu verdadero anhelo es ser santo como Dios es santo, pero te tropezaste. Bueno, eso es diferente, porque tu anhelo no es estar allá, tu anhelo es estar en otro lugar, tu anhelo es seguir avanzando. Pero en general, si vives una vida profana, entonces no has nacido de nuevo. ¿Ok? ¿Listos para los ejemplos? Eso no fue ejemplo, es nada más parte de la enseñanza. Ahí les va un ejemplo. El trabajo puede estar en cualquiera de esas 3 categorías. Hay algunos trabajos que por sí mismos son impuros,
pecaminosos, moralmente sucios, inmorales, profanos. ¿Okay? Otros no. La gran mayoría de los trabajos son comunes, limpios, sanos, honrosos. Y hay otros trabajos que son sagrados, santificados o consagrados. Pero lo que hace que un trabajo sea común o limpio y otro sea sagrado o santificado no tiene que ver con el trabajo en sí, tiene que ver con la persona que desempeña el trabajo. ¿Será que esa persona es impura o es limpia o es consagrada? Esa es la pregunta. Lo que hace que un trabajo sea sagrado o santificado para el Señor no es el trabajo en sí, aunque así piensan las personas por esta enseñanza griega de dos categorías que les venía mencionando. Normalmente piensan, me ven a mí y dicen, wow, el pastor es un santo en virtud de lo que hago. Esta semana en casa de mi mamá surgió un problema con el sumidero de su casa. Se llenó la fosa séptica y tuvimos, bueno, ¿a cuántos les ha pasado algo así? Bueno, han visto de qué se trata eso, ¿verdad? Tuvimos que llamar a alguien que vaya a aspirar toda esa suciedad. Y fue un señor con un niño, tenía 14 años el niño. Y adivinen quién estaba haciendo todo el trabajo, el muchachito. Sin equipo especial, metiendo sus manos así. Les pregunto, ¿acaso ese es un trabajo moralmente impuro? No. Lo que hace que un trabajo sea limpio o común o puro o sagrado es la condición del corazón de la persona que labora en esa ocupación. Si tú has consagrado primeramente tu vida y después tu trabajo al Señor, entonces, adivina qué, tu trabajo es un trabajo consagrado. Uno puede ser un taxista o chofer de Uber consagrado. Uno puede ser un albañil o lo que fuere consagrado. Si consagras tu corazón y después tu trabajo a Dios, este trabajo deja de ser común y se vuelve un trabajo consagrado a Dios y así lo recibe Dios. Conversamente, uno puede ser un pastor, un misionero, un líder de alabanza y ser común por la condición del corazón. ¿Vemos otro ejemplo? El dinero puede estar en cualquiera de esas tres categorías. Porque el dinero por sí solo no es ni bueno ni malo, es de uso común. Se usa para cosas comunes, cotidianas, ni buenas ni malas, pero se convierte en impuro si se usa para cosas impuras, indecentes, inmorales. Y se santifica si se usa para cosas sagradas, como la ofrenda, el diezmo, las primicias. Todo depende si has consagrado tu dinero
a Dios. Solo que déjame decirte que si tú has consagrado tu dinero a Dios, entonces no puedes usar el dinero que has consagrado a Dios en nada profano o impuro, porque eso causa muerte, muerte espiritual, muerte financiera, enfermedades y demás cosas. Imagínense que yo tome el dinero de las ofrendas y me vaya de parranda. No quiero ni pensar qué me va a pasar. Por eso uso el dinero de la carpintería. No es cierto, hermano, no es cierto, no es cierto. Si lo está viendo mi esposa, no. El sexo puede estar en cualquiera de esas tres categorías. Puede ser sucio, no tengo que entrar en detalles. Puede ser impuro. Puede ser común cuando toma lugar dentro de los lineamientos de Dios y se convierte en algo sagrado, se consagra cuando el matrimonio es consagrado a Dios. Y entonces, lo que produce un matrimonio consagrado a Dios que tiene relaciones, siempre produce vida. Vida. Siempre es algo bueno, de bendición. Por eso es que independientemente de que de que estés casado por el registro civil, es importante que tú busques la bendición de Dios para tu matrimonio. Y por eso es que si algo no está en orden, hay que hacer todo lo posible para ponerlo en orden. ¿Sí? La cosa es que muchas personas viven vidas buenas, limpias, pero Dios no quiere que únicamente vivamos vidas buenas o limpias. Él quiere que vivamos vidas santas. Por eso repite vez tras vez: sean santos como yo soy santo. Pero la santidad requiere de sacrificio. Para ir de un nivel al siguiente hay que sacrificar. Siempre hay que sacrificar algo. Muchos jóvenes cristianos ven a personas del mundo, artistas, deportistas, ¿verdad? Y dicen: mira, esa persona está viviendo una vida buena, sana, no es cristiana. Algún día cuando yo crezca quiero ser así. La cosa es que Dios no quiere únicamente a buenas personas, buenos artistas, buenos deportistas. Quiere a personas santas. Artistas consagrados, deportistas consagrados. Y la santidad requiere sacrificio. Sacrificio de tu tiempo, sacrificio de los deseos de tu carne, sacrificio de las cosas que antes amabas pero que te mantenían apartado de Dios. Sacrificio de relaciones. No sé. ¿Has escuchado a alguien alguna vez decir, alguien que no cree en Dios, o alguien que se ha alejado de Dios y dice: yo vivo una vida tan buena como la de cualquier persona de la iglesia? No hago esto, no hago aquello, no tomo, no fumo, no esto, no lo otro. ¿Han escuchado a alguien decir así? Se comparan con alguien de la iglesia y dicen: yo vivo una vida tan buena como él o como ella. Desde el punto de vista bíblico, eso es tener una vida limpia, una vida común. Ya le están entendiendo. Pero esas mismas personas jamás, nunca describirían sus vidas como santas, porque no entienden el concepto de la santidad.
la santidad que produce una vida consagrada. Amén. Wow, hay mucho para procesar. Y la pregunta, ya para terminar, y invito al grupo de alabanza si pueden pasar. La pregunta que te tengo que hacer esta mañana es: ¿cómo está tu vida? ¿En cuál de estas tres categorías estás?